Manuel Bernales Alvarado. Él es el director de geopolítica en RCR y también codirector de Zoom Político, que se estrena el día de mañana. Qué gusto saludarlo, Manuel, qué gusto saludarte. Buen día, muy amable, ¿cómo estás? Buen día, José, a tus órdenes. ¿Cómo estás mirando la La primera, situación? La situación entre Israel e Irán, ¿no? Porque hay amenazas quiero, permanentes e incluso ya eh, ha llegado a tal nivel que las amenazas incluso hablan ya de objetivos directos, ¿no? O sea, ¿hacia dónde está escalando este conflicto, Manuel? quiero empezar por lo último que dijiste al comienzo de tu presentación, sobre si hay o no hay una perspectiva de tregua. En rigor, eso no se sabe porque eso puede ocurrir. Tú sabes la complejidad de las relaciones militares, económicas, políticas, internacionales que están en juego y que aún sinceramente no se alcanza a comprender por la gran mayoría de especialistas y analistas, y yo no me considero tampoco un sabio en la materia, no se alcanza a comprender toda la complejidad. Entonces, perspectiva de tregua no veo, sinceramente no veo. No hay ninguna evidencia de tregua. Punto uno. Punto dos. Hoy más que nunca, estimado José, estimados amigos, el término polemología, que viene de polemos, que significa guerra en griego, tratado de la guerra, y que fue una innovación de Gastón Butul hace muchos años, y en la cual en los años 70 y 80 hemos trabajado aquí en el Perú un grupo de iniciadores de este tema, con Ernesto Belit Granda, que crea el Instituto Peruano de Polemología. Bueno, ok, ese es un micro comercial. Lo que quiero decir es que hoy día el enfoque sobre la guerra es más importante que solo el enfoque internacionales, que solo el enfoque diplomático, que solo el enfoque económico, porque si se descuida el núcleo que es el conocimiento de las estrategias, que es buscar resultados favorables para un actor, para un interviniente, el otro también, ¿verdad? A través de distintas formas de acción, eso hoy día está en el núcleo. Dicho esto, esta no es una guerra que ha empezado con el asunto de Hamas. Este es un asunto que viene de atrás. Lo que pasa es que se ha complicado porque es imposible separar esta, estas operaciones hoy entre Israel y, e Irán, no solo con aviación, sino con misiles, no solo con ellos, sino con operaciones de inteligencia avanzada en el ciberespacio, pero también inteligencia en el terreno para neutralizar actores como lo ha hecho muy bien en el comienzo, hasta hoy al menos, la inteligencia israelí metida dentro de Irán. O sea, eso es una situación muy difícil de ver. Te doy otro dato. Mientras esto se está realizando en Astana, en Kazajstán, ha terminado una reunión de China con los países que tienen mayoría musulmanes, que fueron parte de la Unión Soviética y que son hoy día estados independientes. Y entonces China continúa consolidando su poder en el centro de Asia y proyectándose en toda Asia, desde el estrecho de Bering hasta la zona colindante con la Unión Soviética, con Turquía, con los otros estados que terminan con con el posfijo de Tan, y por supuesto hasta llegar al Oriente Próximo. China también ha hecho un acuerdo con Irán, tiene una relación íntima con Pakistán, y estamos hablando de todas ellas potencias nucleares. No es una potencia nuclear aún Irán. Y a pesar de las sanciones y de todo lo que se diga de parte de Estados Unidos y en particular de parte de Israel,
ellos sí están cumpliendo con una serie de normas, no porque quieran, sino porque tienen presiones. Entonces, esta complejidad nos lleva a pensar en lo siguiente. Uno, ¿van a cesar las hostilidades abiertas? No. Dos, ¿van a cesar las dimensiones de lo que se llama común, las dimensiones de información, comunicación, de hacer creer, para decirlo de una manera sencilla, del dominio psicológico, informativo, hoy día cada vez más complejo y más potente entre estos contendientes? Tampoco. ¿Irán tiene todo el poder por sí mismo para destruir a Israel? No, no lo tiene. Puede hacer mucho daño, pero no lo tiene. Israel tiene todo el poder por sí mismo para neutralizar, no digo destruir, sino neutralizar la capacidad de respuesta y de ataque de Irán. No, por lo que estamos viendo, tampoco lo tiene. En consecuencia, hay que ver que en este asunto finalmente van a intervenir no solo Irán e Israel, sino los llamados proxies o aliados de Irán, que no dejan de existir, que siguen ahí, estimado José. Siguen los hutíes, sigue Hezbollah, sigue Hamas, y son elementos importantes. Israel no las tiene todas consigo, o sea, es imposible pensar por lo menos con los términos de referencia actuales, que Israel ganar estas operaciones contra Irán. Y es imposible pensar que Irán, con mucho daño que le pueda hacer a Israel, pueda también destruirlo. Sin embargo, hay un factor que no se ha tocado. Aunque Israel no quiera o no pueda, perdón, destruir todo Irán, puede ser que algunos de sus misiles con cargas poderosas, sin ser nucleares, puedan dañar seriamente, mucho más seriamente de lo que han hecho ahora. Hay una central que ahorita se me va el nombre de eso. En iraní es difícil pronunciarlo, es algo así como Basra. Eh, puede dañarla y entonces el resultado de ese daño puede dispersarse. Eso se llama contaminación nuclear. Y por otro lado, si Irán le causa un daño parecido a Israel, también puede producirse una diseminación nuclear, de lo que no se está hablando. Se está hablando como si estuvieran jugando con pistolas potentes. No, de por medio hay armas potentes que pueden hacer daño nuclear, aunque no usen bombas nucleares, porque puede dispersarse el material nuclear. Y por otro lado, Estados Unidos tampoco tiene toda la potencia para poder emplearla como si no tuviesen consecuencias, porque está enfrascado en sus problemas internos, por un lado, que tampoco hay que descuidar. Hay analistas que se van por esa línea, José, y con mucha información se van por esa línea. Yo trato de ver otros aspectos menos internos de los Estados Unidos, no los descuido, pero menos internos y más por su significación internacional. Y Estados Unidos tiene un compromiso serio en Europa Oriental y en Europa Occidental. Y tiene también un compromiso serio en el Oriente, no solo con el asunto de Taiwán, sino con la alianza que tiene con India y con otras potencias para el Pacífico. Sin embargo, como sabemos, la India juega en varios tableros a la vez, porque varios de estos actores están en los BRICS, y los BRICS, frente a las deficiencias del campo que se le llama occidental, frente a esas deficiencias y debilidades, van creando poco a poco su propio espacio, aunque todavía no cuentan como tales, como BRICS en un campo militar. En resumen, creo que hay que hacer mucho, hay que tener mucho cuidado para ver, de responder algunas preguntas de fondo sobre este tema. Con toda la potencia militar, de inteligencia, tecnológica, de guerra moderna, con todo tipo de operaciones en todos los dominios de la guerra que tiene Israel, la pregunta es, ¿tiene Israel mayor estatura estratégica que la que tiene Irán, con los apoyos que tiene y con el tiempo que ha tenido
para prepararse en la misilería, no solamente en aviones, sino en la misilería y en la capacidad de usar a sus proxies hutíes y otros contra Israel? ¿Acaso ha terminado la guerra de Gaza? Israel está empantanado ahí y por mucho que se diga que es Ahora, culpa de Netanyahu, lo que fuera, pues, es una evidencia también, están empantanados. En consecuencia, ¿quién ha perdido más estatura estratégica? La información te dice, no, los israelitas están ahora al alcance, sí, están al alcance, pero no han sido derrotados. Irán está al alcance, sí, pero no ha sido derrotado. ¿Por qué? Israel es un pequeño país con toda la potencia que tenga. Si no invierte más en capacidades indirectas, Estados Unidos, o directas, no tiene la estatura estratégica y la capacidad para destruir Irán. No la tiene. Irán tampoco tiene para destruir a Israel. En consecuencia, si no tienen esa capacidad, ¿por qué hay que pensar que se van a detener? Van a seguir haciéndose daño. Y el tema de fondo es que el asunto de reducir Manuel, el impacto bélico de esto depende no solo de Irán y de Israel, sino de Estados Unidos, de Rusia y de China. pero tú Y ves, también de la ves en esos países esa voluntad para reducir esta situación que se está registrando en este momento, porque cuando escuchamos, por un lado, la posición del presidente Donald Trump, es una posición abiertamente beligerante contra Irán. Y cuando escuchamos la posición del presidente Putin, de la misma manera, no es una posición clara. Y China muchas veces intenta estar en el balcón, pero ya conocemos la posición que ellos adoptan. O sea, ¿cuál puede ser la salida? Si es que los países tienen de otra manera una función gravitante en este tema. van a jugar el límite, van a jugar al límite los intereses, pero es una situación difícil de predecir, ni siquiera de hacer un buen escenario, José, sinceramente, al menos yo no pretendo eso porque sería una soberbia y engañar a la gente. Te digo solo dos cosas. La guerra de Ucrania compromete a las dos principales potencias, ¿correcto? Pero también compromete a China porque de por medio está presente Corea del Norte, que es aliado de China y que es aliado de Rusia. Entonces, eso va a continuar y va a continuar hasta el límite de algunos acuerdos provisorios que van a en el futuro ir arreglándose. Yo espero, se desea que sea así, pero que pueden por la naturaleza de las cosas empeorar. El límite del empeoramiento es la hecatombe nuclear. En sus raciocinios y en sus informes para decisiones de Estado, nadie quiere una hecatombe nuclear, porque aún las armas nucleares tácticas son dañinas porque no discriminan entre propios y enemigos, no discriminan. Por ejemplo, una bomba táctica contra Israel va a hacer daño no solamente a israelitas, sino a muchísimos musulmanes. Segundo factor, Irán tiene mucha potencia y tiene recursos y tiene aliados. Es un país enorme, José, que tiene como Estado, tiene más de 2000 años de existencia. Compara esa experiencia estatal con la de Israel, que es muy importante, pero tienen el mismo peso. Otro factor importante, hablando de Irán, Irán está en el centro de la problemática, en el centro de la problemática del Oriente, geoestratégico. Tiene por sus fronteras, está agarrando el flanco sur de Rusia, compromete a todos los otros países que están a su alrededor. No es cualquier cosa. Recordemos un dato para nuestros amigos. Parte del apoyo que dieron los aliados, principalmente, casi exclusivamente los Estados Unidos a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial para derrotar al nazismo y al fascismo, ¿por dónde entraba? A Rusia.
¿Por dónde entraba para la preparación de Rusia en respuesta a la invasión de 1941 que hicieron las fuerzas nazis alemanas y sus aliados? Entraban por Irán, donde fue una de las conferencias importantes, en Teherán. Entonces, estamos hablando de un país que tiene un valor estratégico, un valor geopolítico muy importante, un valor polemológico importante y que tiene una estatura estratégica importante, en parte por sí mismo y en parte por sus aliados. En síntesis, creo que es difícil ver que haya tendencias hacia una inmediata reducción de hostilidades, creo que van a continuar. ¿Cuál será el límite de de esta escalada que está desatada? Está desatada en todos los dominios de la guerra, militares, económicos y de propaganda, que es muy grande. Esto lo hemos venido sosteniendo desde antes. Mienten de todos los bandos. Y el límite de eso es el temor a un descontrol de armas nucleares. ¿Qué fórmulas se van a usar? De repente van a surgir fórmulas que sean no previstas, sino algunas circunstancias que puedan ocurrir y que ayuden a eso. Pero mientras tanto, ahí está Hamas, ahí está Hezbollah, ahí está Irán, ahí están todos los suníes que son enemigos a muerte, no solo con los fanáticos que hay en Israel, que eso es una evidencia, y con los fanáticos antimusulmanes, sino que con sus propios fanáticos. Están en esa circunstancia, de tal manera que aun cuando dejaran de existir las operaciones militares que estamos viendo principalmente en el dominio militar, valga la redundancia, alguien puede decir que con alguna tregua o acuerdo de paso, lo que fuere para desescalar lo que está siendo escalado, va a eliminar el conflicto entre chiitas y suníes. No, no lo va a eliminar, porque eso va desde Pakistán hasta Marruecos y pasa por donde se están realizando estas cosas. A mí me gustaría hablar de una mejor manera, pero Muy hablando bien. sinceramente, yo no veo elementos de juicio objetivos que hagan presagiar un pronto desescalamiento, sino por el contrario, con límites que pueden ser por el terror nuclear o por causar mayores daños, o no involucrarse mucho más, ni por parte de Rusia, que no le conviene, ni por parte de Estados Unidos, que no le conviene. Muy Los bien, más Manuel. tranquilos en este tema son los chinos, que están jugando a largo plazo, pero también están moviendo las fichas del Go, de este juego del Go, que es más complejo que el ajedrez, están moviendo en términos inmediatos, como es la evidencia. Muy bien, Manuel. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estas reflexiones sobre un momento tan difícil que se está registrando entre Israel e Irán y los actores que confluyen alrededor de este conflicto. Yo te agradezco la amabilidad, como siempre, Manuel. Muy amable. Permíteme decirte una cosa, esto que tú estás haciendo y esto que estamos reflexionando es muy importante porque hay una pregunta que la dejo para otra oportunidad. ¿Y por qué le importa esto al Perú? ¿O el Perú está fuera del mundo? Yo no creo que estemos fuera del mundo, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Así, No estamos, así es, ¿no? pero aquí hay pocos análisis en el Perú, hay pocos análisis sobre los impactos positivos o negativos o las grandes interrogantes que tienen estas guerras que están en un planeta unificado sobre la situación interna del Perú. O sea, no se puede desvincular petróleo, Chancay, transportes, compra de armas, inversiones grandes de todo lo que está ocurriendo. No se puede desvincular. Muy bien, Manuel. Como siempre, un saludo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR en su edición informativa. Saludos, Manuel. Muy amable. Un Conversamos, abrazo, feliz día, José. gracias. Conversamos con Manuel Bernales, él es director de Geopolítica